Hola, mi hermosa familia. Bienvenidos de nuevo a Historias Verdaderas Cambiadoras de Vida. Hoy les traigo una poderosa y profundamente amorosa historia asterisco. Las luces fluorescentes de Sterling Innovations zumbaban su monótona melodía mientras Starling presionaba el botón del ascensor para el piso 20. Sus dedos agarraron el portafolio de cuero fuertemente, nudillos blancos con anticipación. Dentro estaban los informes de marketing que ella había pasado el fin de semana entero perfeccionando. Cada gráfico meticulosamente elaborado, cada estadística triplemente verificada. Ella sabía lo que le esperaba arriba. La misma fría recepción que se había convertido en su ritual de lunes por la mañana durante los últimos 2 años. Las puertas del ascensor se deslizaron abriéndose con un suave tintineo, revelando los elegantes suelos de mármol de la suite ejecutiva. Sophie salió, sus tacones haciendo clic contra la superficie pulida mientras se abría paso pasando filas de oficinas de vidrio a través de las paredes transparentes. Ella podía ver a sus colegas ya encorvados sobre sus escritorios, ojos fijos en pantallas de computadora, tratando de parecer ocupados antes de que la tormenta llegara. La oficina de Julian Blackwood ocupaba la esquina del edificio, un testimonio de su posición como CEO de una de las firmas de tecnología más exitosas de Manhattan. A los 35, él había construido Sterling Innovations de una pequeña startup a un imperio de $1,000 millones, y su reputación de perfección era tan legendaria como su completa falta de paciencia para los errores. Sophie había aprendido esto a las malas durante su primera semana, cuando él había destrozado su presentación frente a la junta directiva entera. Diseccionando cada pequeño defecto con precisión quirúrgica, ella golpeó 2 veces en la puerta de vidrio esmerilado, esperando el brusco permiso para entrar. Vino en la forma de una sola palabra que de alguna manera logró sonar tanto aburrida como molesta. Entre. Sophie empujó la puerta y entró. Julian se sentó detrás de su masivo escritorio, el sol de la mañana entrando por las ventanas de suelo a techo detrás de él, proyectando su cara en sombra. Él no levantó la vista de la tableta en sus manos, su cabello oscuro perfectamente peinado, su traje de carbón sin una sola arruga. Todo en él gritaba control. Desde la forma precisa en que mantenía su postura hasta los movimientos deliberados de sus dedos a través de la pantalla. Los informes trimestrales, dijo Sophie, colocando el portafolio en su escritorio. Su voz permaneció firme, a pesar del familiar asentimiento de ansiedad en su estómago. Julian finalmente levantó su mirada, sus ojos gris acero, escaneando su cara por un breve momento antes de bajar al portafolio. Él lo abrió con una mano, la otra aún sosteniendo su tableta. Durante varios largos minutos, el único sonido en la oficina fue el suave susurro de las páginas siendo pasadas. Sophie se quedó allí, manos entrelazadas frente a ella, esperando la inevitable crítica. Las proyecciones de la cuenta Johnson están mal, dijo Julian sin levantar la vista. Su voz llevaba ese tono plano, desinteresado que de alguna manera hacía que cada crítica se sintiera como un fracaso personal. Has calculado mal el crecimiento trimestral en un 2%. ¡Oh! El corazón de Sophie se hundió. Ella había revisado esos números 5 veces. Señor, usé los datos del Departamento de Finanzas. Las proyecciones coinciden con sus estimaciones trimestrales. Entonces el Departamento de Finanzas está equivocado. Cerró el portafolio con un chasquido que la hizo estremecerse. Arréglalo y la próxima vez no desperdicies mi tiempo con trabajo incompleto. El calor inundó las mejillas de Sophie mientras ella tomaba el portafolio. Así era como siempre iba. No importaba lo duro que trabajara, no importaba cuántas horas dedicara a cada proyecto, Julian siempre encontraba algo mal.
Y él nunca perdió una oportunidad de señalarlo de una manera que la hacía sentir pequeña, incompetente, invisible. Tendré las correcciones para el mediodía. Ella logró decir, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Ve que lo haces? Julian ya había vuelto su atención a su tableta. Despidiéndola sin otra mirada, Sophie salió de su oficina con pasos medidos, negándose a dejar caer las lágrimas ardiendo detrás de sus ojos hasta que llegó al santuario del baño de mujeres. Dentro ella se encerró en un cubículo y dejó escapar un aliento tembloroso. 2 años, 2 años de este trato, y ella todavía dejaba que le afectara. Ella era mejor que esto, más inteligente que esto, más capaz de lo que él jamás reconoció. Entonces, ¿por qué se quedó? La respuesta era complicada. Sterling Innovations se veía impresionante en un currículum. El salario era competitivo. Y en algún lugar muy dentro, bajo toda la humillación y frustración, Sophie albergaba una terca determinación de probarse a sí misma ante Julian Blackwood, para hacerle ver que ella no era solo otra empleada desechable, que ella tenía valor, que merecía respeto. Ella salpicó agua fría en su cara, arregló su maquillaje y regresó a su escritorio. El resto de la mañana pasó en un borrón de correos electrónicos y llamadas telefónicas. Ella corrigió las proyecciones, descubriendo que Julian había tenido razón. El departamento de finanzas había cometido un error en sus cálculos. La realización solo la hizo sentir peor. Él siempre tenía razón, y ella siempre estaba luchando por mantenerse al día. A las 6 horas, Sophie finalmente apagó su computadora y recogió sus cosas. La oficina se había vaciado horas antes, la mayoría de la gente habiendo aprendido que quedarse hasta tarde no hacía nada para impresionar a Julian Blackwood. Él valoraba los resultados, no la dedicación. Ella se dirigió al ascensor, su cuerpo pesado de agotamiento. El aire de la tarde golpeó su cara mientras salía, fresco y refrescante después de la atmósfera reciclada del edificio de oficinas. Ella se paró en la acera por un momento, dejando que los sonidos de la ciudad la invadieran. Coches tocaron la bocina en la distancia. La gente pasaba corriendo de camino a cenar o a casa, y las luces de la calle acababan de empezar a parpadear a la vida contra el cielo oscureciéndose. ¡Sophie! Ella se giró ante la voz familiar, una sonrisa genuina asomando en su cara por primera vez ese día. Owen Matthews estaba junto a un elegante coche negro estacionado en la acera, su cabello arenoso ligeramente revuelto por el viento, su fácil sonrisa tan cálida como ella recordaba de la infancia. Owen, ella respiró, caminando hacia él. Ellos habían crecido en la misma calle en Boston, habían compartido incontables veranos construyendo fuertes y soñando sobre el futuro. Luego la vida los había llevado en diferentes direcciones. Él se había mudado a Chicago para la universidad. Ella había venido a Nueva York por trabajo y ellos habían perdido lentamente el contacto a lo largo de los años. Sorpresa, dijo él, abriendo sus brazos. Sophie no dudó, entrando en su abrazo. Su abrazo era sólido, reconfortante, todo lo que le había faltado a su día. Estoy de vuelta en Nueva York por unos meses trabajando en un proyecto. Pensé que tomaría una oportunidad de que podrías todavía estar en la misma compañía. ¿Recordaste dónde trabajo? Sophie se echó hacia atrás, mirando su cara familiar. Él había cambiado, sus rasgos más maduros, sus hombros más anchos, pero sus ojos aún tenían esa misma amabilidad que ella siempre había apreciado. Recuerdo todo sobre ti, dijo Owen suavemente. Luego su expresión cambió a preocupación. Te ves agotada, día difícil. Sophie rió, pero no había humor en ello. ¿Podrías decir eso?
Mi jefe es particularmente talentoso para hacerme sentir como un fracaso. La mandíbula de Owen se tensó. Eso no está bien, Sophie. Eres brillante. Siempre lo has sido. La simple afirmación hizo que su garganta se tensara de emoción. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había llamado brillante? ¿Cuándo había Julian alguna vez reconocido algo positivo sobre su trabajo? Vamos, dijo Owen, señalando su coche. Déjame invitarte a cenar. Tenemos años para ponernos al día. Sophie dudó solo por un momento antes de asentir. Ella merecía una noche donde no se sintiera inútil, una noche donde alguien realmente quisiera su compañía. Ellos condujeron a un pequeño restaurante italiano en Greenwich Village. Es una especie de lugar acogedor, con manteles a cuadros y velas y botellas de vino. Sobre platos de pasta y copas de vino tinto, ellos volvieron a su viejo ritmo. Owen la hizo reír con historias sobre su trabajo en arquitectura, sobre clientes con demandas imposibles y proyectos que parecían diseñados para poner a prueba su cordura. Sophie se encontró relajándose de una manera que no había hecho en meses, la tensión lentamente drenándose de sus hombros. Extraño esto, ella admitió mientras caminaban de regreso hacia su edificio de apartamentos más tarde esa noche. El vino la había dejado sintiéndose agradablemente cálida. Sus guardias habituales bajaron. Extrañé tener a alguien que simplemente me entiende. Owen dejó de caminar, girándose para enfrentarla bajo el brillo de una farola. Yo te extrañé también, más de lo que sabes. Había algo en sus ojos, algo que hizo que la respiración de Sophie se cortara. Antes de que ella pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Owen se inclinó y la besó. Fue suave, tentativo, haciendo una pregunta en lugar de hacer una demanda. Y Sophie, solitaria y cansada y desesperada por sentirse valorada, le devolvió el beso. Ninguno de ellos notó el coche de Ciudad Negro que se había detenido al otro lado de la calle. Ninguno vio al hombre en el asiento trasero, sus ojos grises fijos en ellos con una intensidad que rozaba la violencia. Las manos de Julian Blackwood agarraron el reposabrazos de cuero tan fuertemente que sus nudillos se pusieron blancos. Su mandíbula se apretó mientras él observaba a Sophie Starling, su asistente, besando a otro hombre. Algo oscuro y posesivo rugió a la vida en su pecho, algo que él había mantenido encerrado por años. Celos, crudos y consumidores, lo inundaron con una fuerza que lo dejó sin aliento. Y en ese momento, mientras observaba a Sophie sonreír al hombre que la abrazaba, Julian se dio cuenta con una claridad horrorosa de que había cometido un terrible error. Él había pasado 2 años empujándola lejos, manteniéndola a distancia con crueldad y frialdad, convenciéndose a sí mismo de que era necesario, que acercarse a cualquiera era una debilidad que él no podía permitirse. Pero verla en los brazos de otra persona destrozó esa ilusión completamente. Julian Blackwood quería a Sophie Starling, y él acababa de darse cuenta demasiado tarde. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de suelo a techo de la oficina de Julian, pero él no había notado el amanecer. Él había estado sentado en su escritorio desde las 4 de la mañana, mirando el mismo informe financiero sin absorber una sola palabra. La imagen de Sophie besando a ese hombre se reproducía en un bucle sin fin en su mente. Cada repetición retorciendo el cuchillo más profundamente en su pecho. Él había pasado la noche entera analizando su reacción, tratando de racionalizar la furia que lo había consumido. Fue poco profesional, se dijo a sí mismo. Inapropiado. Ella era su empleada, nada más. Pero los argumentos lógicos se desmoronaron contra la verdad que él ya no podía negar. En algún lugar entre los incontables informes que ella había entregado y la tranquila competencia que ella mostraba,
A pesar de su constante crítica, Sophie se había convertido en más que solo una asistente para él. El sonido de la oficina cobrando vida se coló a través de su puerta cerrada. Voces en el pasillo, el silbido de la máquina de café, teclados cobrando vida. Y luego, exactamente a las 8:15, él escuchó sus pasos acercándose. Julian se enderezó en su silla, sus manos planas sobre el escritorio, forzando su expresión en la máscara de indiferencia que había perfeccionado a lo largo de los años. Sophie golpeó 2 veces antes de entrar. «Buenos días, señor Blackwood. Tengo la propuesta revisada de Anderson». Julian levantó la vista y por primera vez en 2 años, él realmente la vio. No solo como la asistente que le traía informes, sino como una mujer. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño profesional, unos pocos mechones sueltos enmarcando su cara. Sus ojos, un marrón cálido que él nunca se había molestado en notar antes, tenían un brillo que no había estado allí ayer. Ella se veía feliz por él. «Por ese hombre, déjalo», dijo Julian, su voz saliendo más áspera de lo que pretendía. Él la observó encogerse ligeramente. Algo en su pecho se contrajo con culpa. Sophie colocó la carpeta en su escritorio y se giró para irse. Pero Julian se encontró hablando antes de que pudiera detenerse. Los informes trimestrales de ayer. Estaban bien hechos. Ella se detuvo a mitad de paso, girándose lentamente con una expresión de puro shock. «Señor, las correcciones que usted hizo fueron precisas, exhaustivas». Las palabras se sintieron extrañas en su boca, elogios que había retenido. Por tanto tiempo se sintió como hablar un nuevo idioma. «Buen trabajo». Sophie parpadeó, sus labios entreabriéndose ligeramente. Por un momento, parecía que podría cuestionar si lo había escuchado correctamente, pero luego ella simplemente asintió. «Gracias, señor Blackwood». Después de que ella se fue, Julian se recostó en su silla y cerró sus ojos. ¿Qué estaba haciendo? Halagarla no cambiaría nada. Ella claramente tenía a alguien en su vida ahora. Alguien que la hacía sonreír de la manera en que él nunca lo había hecho. Alguien que probablemente la trataba con la amabilidad que ella merecía. El pensamiento hizo que su estómago se revolviera. A lo largo del día, Julian se encontró observando a Sophie a través de las paredes de vidrio de su oficina. Ella se movía a través de sus tareas con eficiencia, tomando llamadas telefónicas, organizando archivos, coordinando reuniones. Pero había algo diferente en ella hoy. Ella sonreía más fácilmente a sus compañeros de trabajo, rió de algo que alguien dijo en la sala de descanso. El peso que usualmente llevaba en sus hombros parecía más ligero. Al mediodía ella salió del edificio y Julian no pudo evitarlo. Él se movió a la ventana, mirando hacia la calle abajo. Su mandíbula se apretó cuando vio al mismo hombre de anoche esperando junto a un coche. La cara de Sophie se iluminó cuando lo vio y se abrazaron antes de irse juntos en coche. Julian regresó a su escritorio y trató de concentrarse en el trabajo, pero la concentración lo eludió. Él canceló sus reuniones de la tarde, algo que él nunca hacía, y pasó las horas luchando con emociones que había pasado años suprimiendo. La verdad era que él se había sentido atraído por Sophie desde el momento en que ella entró a su entrevista hace 2 años. Ella había estado nerviosa pero decidida, respondiendo sus preguntas con una combinación de honestidad e inteligencia que lo había impresionado y que lo había aterrorizado. Su última relación había terminado en una traición tan completa que casi lo había destruido. Vanessa había sido todo lo que él pensó que quería. Hermosa, sofisticada, del círculo social correcto. Ellos habían estado comprometidos, planeando una boda, construyendo una vida juntos.
y luego él descubrió que ella había estado acostándose con su ex socio comercial, usando la confianza de Julian para alimentar información confidencial a un competidor. La traición no solo le había costado una relación, casi le había costado su compañía. Julian había pasado meses reconstruyendo, apagando incendios, demostrando a los inversores que Sterling Innovations seguía siendo viable. Y él había jurado nunca dejar que nadie se acercara lo suficiente como para herirlo de nuevo. Entonces, cuando Sophie llegó con sus ojos cálidos y sonrisa genuina, él había hecho lo único que sabía hacer. Él la empujó lejos. Él criticó su trabajo, la mantuvo a distancia, se aseguró de que ella entendiera que su relación era puramente profesional, era protección para ambos. Pero la protección se había convertido en crueldad, y ahora él estaba pagando el precio. La semana que siguió fue tortura para Julian. Él observó a Sophie irse a almorzar con Owen, mientras él aprendía que el nombre del hombre era 3 veces más. Él la escuchó por teléfono haciendo planes para cenar. Su voz suave y cariñosa de una manera que nunca era con él. Y cada vez los celos ardían más calientes, más consumidores. Él trató de compensar siendo menos duro. Él dejó de criticar su informe tan públicamente. Ofreció elogios cuando era merecido. Incluso pidió su opinión durante las reuniones. Sophie respondió con cautelosa sorpresa. Como un animal que había sido pateado demasiadas veces para confiar en una mano gentil, el viernes por la tarde, una crisis estalló. Su cliente más grande, Hendrix Technologies, amenazó con retirar su cuenta debido a una falta de comunicación sobre los entregables. La cuenta valía 20 millones anualmente y perderla sería catastrófico. Julian llamó a Sophie a su oficina. Tenemos una situación. Hendrix está amenazando con irse. Necesito que saques toda la comunicación que hemos tenido con ellos durante los últimos 6 meses y me ayudes a construir una línea de tiempo de lo que salió mal. Sophie asintió, su máscara profesional deslizándose en su lugar. Empezaré inmediatamente. Trabajaremos durante el fin de semana. Julian añadió, observándola cuidadosamente. Sé que eso es pedir mucho. Es mi trabajo, señor Blackwood. Su voz era neutral, no revelando nada. Ellos trabajaron lado a lado durante la tarde del viernes, sábado y hasta el domingo. La oficina estaba extrañamente silenciosa sin el ajetreo habitual de los empleados. Solo ellos dos, rodeados de archivos y pantallas de laptop. Julian pidió comida para ser entregada, insistió en que Sophie tomara descansos y se encontró realmente escuchando cuando ella ofrecía sugerencias. El fallo ocurrió aquí, dijo Sophie el domingo por la tarde, señalando una cadena de correos electrónicos en su pantalla. Su gerente de proyecto envió especificaciones a nuestro equipo de desarrollo, pero fue al departamento equivocado. Nadie lo notó durante 3 semanas. Julian se inclinó sobre su hombro para leer los correos electrónicos, lo suficientemente cerca para captar el sutil aroma de su perfume. Algo floral y ligero. Su mano descansó en el respaldo de su silla y él sintió que ella se tensaba ligeramente ante su proximidad. Tienes razón, dijo él en voz baja. Esto no fue culpa nuestra. Fue un error de enrutamiento por su parte. Sophie giró su cabeza y de repente sus caras estaban a pulgadas de distancia. Julian vio su respiración cortarse. Vio la confusión en sus ojos. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El aire entre ellos se sentía cargado, eléctrico con posibilidad. Luego el teléfono de Sophie zumbó en el escritorio, destrozando el momento. Ella se retiró rápidamente, revisando la pantalla. Julian captó un vistazo del nombre Owen antes de que ella lo silenciara. Lo siento, ella murmuró, sus mejillas sonrojadas. Eso fue poco profesional.
No, dijo Julian, su voz áspera. Yo fui quien invadió tu espacio. Ellos trabajaron por otra hora en incómodo silencio antes de que Julian finalmente cerrara su laptop. Tenemos lo que necesitamos. Llamaré a Hicks a primera hora mañana por la mañana. Sophie recogió sus cosas, claramente ansiosa por escapar de la tensión que se había asentado sobre ellos. Pero mientras ella llegaba a la puerta, Julian habló de nuevo. Sophie. Ella se giró, una mano en el marco de la puerta. Sí, gracias por tu ayuda este fin de semana. No tenías que sacrificar tu tiempo, pero lo hiciste. Lo aprecio. Sophie lo estudió por un largo momento, y Julian tuvo la incómoda sensación de que ella estaba viendo a través de él. De nada, señor Blackwood. Tenga una buena tarde. Después de que ella se fue, Julian se sentó solo en su oficina mientras la oscuridad caía sobre la ciudad. Él nunca se había sentido más solo, más consciente de lo que había perdido antes de tener la oportunidad de reclamarlo. Sophie tenía a alguien que la hacía feliz, alguien que probablemente le decía cada día lo increíble que era. Julian tenía solo su imperio, su éxito, sus paredes cuidadosamente construidas, y por primera vez en su vida, nada de ello se sintió como suficiente. El lunes por la mañana, Julian rescató exitosamente la cuenta de Hendricks. El cliente se disculpó por el malentendido, impresionado por la minuciosa documentación que Sophie había ayudado a compilar. Debería haber sido una victoria, pero Julian se sintió vacío. Él llamó a Sophie a su oficina esa tarde. Ella entró con su habitual porte profesional, portafolio en mano, esperando instrucciones. La situación de Hendrick está resuelta, dijo Julian, de pie junto a la ventana, en lugar de sentado detrás de su escritorio. Él necesitaba hacer esto sin barreras entre ellos. Tu trabajo este fin de semana fue excepcional. Te estoy dando un aumento y un ascenso a directora senior de marketing. Los ojos de Sophie se abrieron. Señor Blackwood, no sé qué decir. DC. Él se giró para enfrentarla completamente, sus manos en sus bolsillos para evitar alcanzarla. Te lo has ganado. Te lo has ganado por mucho tiempo y he sido demasiado terco para reconocerlo. ¿Por qué ahora? La pregunta fue directa, su mirada inquebrantable. 2 años, señor Blackwood. 2 años de tratarme como si fuera incompetente, y ahora de repente soy digna de ascenso. Julian se encogió ante la verdad en sus palabras. Porque estaba equivocado, porque mereces algo mejor que cómo te he tratado. ¿Es esto sobre Owen? La voz de Sophie bajó, y Julian vio algo destellar en sus ojos. Ira, quizás, o dolor. ¿Verme con alguien te hizo darte cuenta de repente que soy una persona con valor? No. La mentira sabía amarga en su lengua. Sí, exhaló ásperamente. Ambos he sabido que eras valiosa desde el día que empezaste. Simplemente no sabía cómo manejarlo. Sophie negó con la cabeza lentamente. Eso no es justo. No puedes decidir que yo importo solo cuando alguien más me quiere. Tienes razón. Julian dio un paso más cerca, su corazón latiendo. Nada de cómo te he tratado ha sido justo. He sido cruel cuando debería haber sido amable, crítico cuando debería haber sido de apoyo. Te alejé porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De esto. Él gesticuló entre ellos. De sentir algo por alguien que podría herirme, de dejar entrar a alguien solo para que me destruyeran de nuevo. La expresión de Sophie se suavizó ligeramente, pero el cansancio permaneció en sus ojos. ¿Qué te pasó? Julian nunca le había contado a nadie en Sterling Innovations sobre Vanessa, sobre la traición que casi le había costado todo. Pero de pie allí con Sophie, viendo la genuina preocupación en su cara, a pesar de todo lo que él le había hecho pasar, las palabras salieron a borbotones. Él le contó sobre Vanessa, sobre el compromiso
y las mentiras, sobre descubrir la traición y pasar meses recogiendo los pedazos, sobre la decisión de nunca dejar que nadie se acercara lo suficiente como para herirlo de nuevo, y cómo esa decisión lo había convertido en alguien que apenas reconocía. Cuando él terminó, Sophie se quedó en silencio por un largo momento. Siento que te pasara eso de verdad, pero no excusa cómo me trataste. Lo sé. La voz de Julian apenas era un susurro, y no estoy pidiendo perdón. Solo estoy pidiendo una oportunidad para hacerlo mejor, para ser mejor. ¿Por mí o por ti mismo? La pregunta lo golpeó como un golpe físico. Ya no lo sé. Quizás ambos. Sophie recogió su portafolio, sosteniéndolo contra su pecho como un escudo. Necesito tiempo para pensar en el ascenso y en todo lo demás. Tómate todo el tiempo que necesites. Ella estaba casi en la puerta cuando se detuvo y lo miró de nuevo. Julian. Era la primera vez que ella usaba su nombre. El hombre con el que me viste es Owen. Crecimos juntos. Él es amable y paciente, y me ve como alguien a quien vale la pena cuidar. Las manos de Julian se apretaron a sus costados. Yo veo eso, también. Ahora no es suficiente. La voz de Sophie era firme, pero no desagradable. Pasé 2 años esperando que me vieras. No voy a dejar todo solo porque finalmente abriste tus ojos. Con eso ella se fue y Julian se quedó solo en su oficina, entendiendo por primera vez lo que se sentía el verdadero arrepentimiento. Él tenía el poder de comprar cualquier cosa, construir cualquier cosa, mandar a cualquiera. Pero lo único que él quería, la confianza de Sophie, el afecto de Sophie, podría ser lo único que su poder y riqueza no podían comprarle. Las siguientes semanas transformaron Sterling Innovations de maneras que nadie podría haber predicho. Julian Blackwood, el rey de hielo, quien había gobernado su imperio con eficiencia despiadada, estaba cambiando. La transformación fue sutil al principio, notada solo por aquellos que trabajaban más cerca de él. Él empezó a decir buenos días a los empleados en los pasillos. Él recordaba cumpleaños. Él preguntó sobre las familias de la gente y realmente escuchó las respuestas. Pero el cambio más dramático fue en cómo trataba a Sophie. Cada mañana, un café fresco aparecía en su escritorio, preparado exactamente como a ella le gustaba. Él dejó de interrumpirla en las reuniones y en cambio públicamente acreditó sus ideas. Cuando ella se quedaba hasta tarde, él se quedaba más tarde, no revoloteando, sino simplemente estando presente, como si temiera que ella pudiera desaparecer si él miraba hacia otro lado. Los gestos eran pequeños pero consistentes, un flujo constante de disculpas escritas en acciones en lugar de palabras. Sophie aceptó el ascenso. Oh, pero mantuvo una cuidadosa distancia. Ella era profesional, cordial, pero la calidez que mostraba a Owen nunca se extendió a Julian. Él la observaba irse a citas para almorzar, la escuchaba reír en llamadas telefónicas, y cada vez sentía que el cuchillo se retorcía más profundamente. Pero él no se quejó, no demandó, no volvió a su vieja crueldad. Él simplemente siguió tratando de ser mejor. Owen, por su parte, fue atento de maneras que deberían haber hecho feliz a Sophie. Él envió flores a su oficina, planeó elaboradas citas para cenar, habló sobre presentarla a su familia de vuelta en Boston. En el papel, él era todo lo que una mujer podría querer. Estable, amable, abiertamente cariñoso, completamente dedicado a ella. Pero algo estaba cambiando dentro de Sophie, y ella no podía nombrarlo del todo. Empezó una noche cuando ella estaba cenando con Owen en un restaurante de lujo en Midtown. Él estaba contando una historia sobre un cliente difícil. Mientras Sophie encontraba su mente divagando a la oficina a un momento más temprano ese día, cuando Julian había defendido su decisión en una reunión de la junta.
El CEO, que una vez destrozó su trabajo frente a todos, se había levantado y había dicho a la junta que si ellos cuestionaban el juicio de Sophie, ellos estaban cuestionando el suyo. Sophie, ¿estás escuchando? Ella parpadeó, enfocándose de nuevo en Owen. Lo siento. Sí, el cliente quería cambiar el diseño. La sonrisa de Owen era tensa. Has estado distraída mucho últimamente. ¿Está todo bien? Solo estrés laboral, ella dijo, pero la mentira se sintió pesada en su lengua. Siempre es trabajo. Owen dejó su tenedor, su expresión seria. Sophie, necesito saber dónde estamos. He sido paciente, pero siento que solo estás a medias aquí conmigo. Eso no es verdad, ¿no? Él se inclinó hacia adelante, su voz suave, pero firme. Veo la forma en que hablas de él. Tu jefe, Julian. Hay algo ahí, incluso si no lo admites. El corazón de Sophie martilló en su pecho. Él fue horrible conmigo por 2 años. Owen, sabes que eso fue tiempo pasado. Owen extendió la mano por la mesa, tomando su mano. La gente puede cambiar, Sophie. No estoy ciego. Veo cómo te mira ahora. Y más importante, veo cómo lo miras cuando crees que nadie está mirando. Las lágrimas picaron los ojos de Sophie. No sé lo que siento. Entonces descúbrelo. La voz de Owen se quebró ligeramente. Porque te amo. Te he amado desde que éramos niños. Y quiero construir una vida contigo. Pero no seré la elección segura por la que te conformes, porque tienes demasiado miedo de arriesgarte por algo real. Las palabras colgaron entre ellos como un desafío. Sophie quiso protestar para decirle que él estaba equivocado, pero ella no pudo porque muy en el fondo ella sabía que Owen tenía razón. Ella lo había estado usando como un escudo, protección contra los sentimientos confusos que Julian agitaba en ella. Lo siento. Ella susurró. Tú mereces algo mejor que eso. Owen apretó su mano una última vez antes de soltarla. Tú también. No te conformes con lo seguro, Sophie, ni siquiera si es conmigo. Ellos terminaron la cena en pesado silencio, y Owen la llevó a casa sin intentar entrar. En la puerta de su apartamento, él besó su frente suavemente. Por favor, tómate tu tiempo, dijo, pero sabe esto, decidas lo que decidas. Quiero que seas feliz, incluso si no es conmigo. Sophie lo vio alejarse en coche. Luego entró y lloró. Ella lloró por la amistad que podría estar perdiendo, por la simplicidad que se le escapaba entre los dedos, por la elección imposible que se veía forzada a hacer. A la mañana siguiente, ella llegó a la oficina para encontrar a Julian, esperando junto a su escritorio. Él parecía nervioso, un estado en el que ella nunca lo había visto antes. Su corbata estaba ligeramente torcida y él sostenía una carpeta que mantenía cambiando de una mano a la otra. Sophie, ¿tienes un momento? Ella asintió, siguiéndolo a su oficina. En lugar de sentarse detrás de su escritorio, él señaló al área de asientos junto a la ventana, tomando la silla frente a ella en lugar de posicionarse en un lugar de autoridad. Necesito mostrarte algo, sacando lo que parecían ser planos arquitectónicos. ¿Recuerdas el proyecto del centro comunitario que propusiste hace 6 meses? El que yo rechacé. Sophie sí recordaba. Ella había sugerido que Sterling Innovation patrocinara un centro de tecnología en un barrio desfavorecido, proveyendo computadoras y capacitación a niños que no podían pagarlo. Julian lo había desestimado como financieramente irresponsable y un desperdicio de recursos. Me equivoqué, dijo Julian en voz baja, sobre muchas cosas, pero especialmente sobre esto. He estado trabajando con arquitectos y contratistas. El centro inicia obras el próximo mes y quiero que supervises todo el proyecto. Sophie miró fijamente los planos, su visión borrosa por las lágrimas.
¿Por qué? Porque tenías razón. Porque retribuir importa más que los márgenes de beneficio. Porque ves el mundo de una manera que yo había olvidado cómo verlo. Él se inclinó hacia adelante, sus ojos grises intensos. Porque me haces querer ser el tipo de hombre que merece a alguien como tú, Julian. Su nombre salió apenas como un susurro. No estoy pidiendo nada. Continuó rápidamente. Sé que estás con Owen. Sé que no tengo el derecho de pedirte que me elijas después de todo lo que te hice pasar, pero necesito que sepas que me cambiaste fundamentalmente, y si me perdonas o no. Voy a pasar el resto de mi vida siendo el hombre que debería haber sido desde el principio. Las manos de Sophie temblaron mientras tocaba los planos. Él rompió conmigo anoche, Owen. La expresión de Julian parpadeó con algo entre esperanza y preocupación. Lo siento, no lo estés. Ella lo miró, sus ojos claros a pesar de las lágrimas. Él me dijo que lo estaba usando como la elección segura, que yo tenía demasiado miedo de arriesgar mi corazón en algo que podría lastimarme. Sophie, él tenía razón. Ella dejó los planos a un lado y se puso de pie, caminando hacia la ventana. Julian permaneció sentado, dándole espacio. He estado aterrorizada de ti. No porque fueras cruel, sino porque incluso cuando estaba siendo horrible, alguna parte de mí se sentía atraída por ti y me odiaba a mí misma por ello. No deberías. Julian se puso de pie ahora, acercándose, pero sin tocar. Tú viste algo en mí que yo había enterrado. Es algo que pensé que había perdido para siempre. Sophie se giró para enfrentarlo, y el aire entre ellos crujió con tensión. Pasé 2 años sintiéndome inútil por tu culpa. ¿Entiendes eso? 2 años de ir a casa y llorar porque nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. Lo sé. Su voz era áspera de emoción. Daría cualquier cosa por deshacer eso. Volver a tu primer día y tratarte de la manera que merecías, edificarte en lugar de derribarte. No se puede volver atrás. No, pero puedo avanzar. Podemos avanzar. Él dio un paso cuidadoso más cerca. No te pido que olvides lo que hice. Te pido que me dejes pasar cada día probando que soy diferente, que puedo ser digno de ti. Sophie buscó en su cara, buscando cualquier señal del hombre frío y arrogante que le había hecho la vida miserable. Pero todo lo que vio fue vulnerabilidad, remordimiento genuino y algo más profundo. Algo que hizo que su corazón se acelerara y su aliento se cortara. Si hago esto, ella dijo lentamente, si te doy una oportunidad, necesito que entiendas algo. Ya no seré tu asistente. No seré alguien que puedas controlar o despedir. Necesito ser tu igual. Ya lo eres. La mano de Julian se levantó, flotando cerca de su cara, pero sin tocar del todo. Siempre lo fuiste. Yo estaba demasiado dañado para verlo. Y si me lastimas de nuevo, entonces te vas. Y yo vivo con el conocimiento de que perdí lo mejor que me pasó. Su mano finalmente hizo contacto, ahuecando su mejilla suavemente. Pero no te lastimaré, Sophie, ni intencionalmente ni nunca más. Ella cerró sus ojos, inclinándose en su toque. Cada parte lógica de su cerebro gritó que esto era un error, que hombres como Julian Blackwood no realmente cambiaban, que ella se estaba preparando para más dolor. Pero su corazón, la parte que ella había estado tratando tan duramente de proteger, contó una historia diferente. Estoy aterrorizada, ella admitió. Yo también. El pulgar de Julian trazó su pómulo. He construido paredes por tanto tiempo. No estoy seguro de recordar cómo vivir sin ellas, pero por ti quiero intentarlo. Sophie abrió sus ojos, encontrando su mirada. La intensidad allí debería haberla asustado, pero en cambio la hizo sentirse vista de una manera que nunca antes. No como una asistente, no como una obligación, sino como una mujer,
como alguien precioso e irreemplazable. Entonces inténtalo, ella susurró. Julian cerró la distancia entre ellos, labios encontrándose con los suyos con una dulzura que contradecía todo lo que ella sabía sobre él. El beso fue suave, interrogante, pidiendo permiso para todo. Las manos de Sophie subieron para agarrar su camisa, tirándolo más cerca mientras ella le devolvía el beso. Esto no era como besar a Owen. No había seguridad aquí, ni cómoda previsibilidad. Esto era fuego y riesgo, y la aterradora posibilidad de algo extraordinario. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Julian apoyó su frente contra la suya. «No te merezco», murmuró. «No». Sophie estuvo de acuerdo, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. «Pero quizás puedas ganarme». En los meses que siguieron, Julian se demostró a sí mismo de 1000 pequeñas maneras. Él se paró junto a Sophie en la ceremonia de inauguración del centro comunitario, dejándola tomar todo el crédito. Públicamente reconoció sus errores pasados en una reunión a nivel de toda la compañía, disculpándose con todo el personal por crear una cultura de miedo en lugar de colaboración. Él fue a terapia, trabajando a través del trauma de su relación pasada para que no envenenara su futuro. Pero más que los grandes gestos, fueron las pequeñas cosas lo que importó. La forma en que escuchaba cuando ella hablaba de su día. La forma en que defendía sus ideas en las reuniones sin eclipsarla. La forma en que la miraba a través de una habitación llena de gente como si ella fuera la única persona que importaba. Sophie lo presentó a Owen una tarde en una cafetería. Fue incómodo al principio. 2 hombres que la habían amado a ella sentados el uno frente al otro. Pero Owen extendió su mano primero. «Cuídala», dijo él simplemente. «O diseñaré un edificio que hará que el tuyo se avergüence». Julian estrechó su mano, respeto en sus ojos, trato. Mientras salían de la cafetería, Sophie deslizó su mano en la de Julian. Eso fue mejor de lo que esperaba. «Él es un buen hombre». Julian apretó su mano. «Tienes buen gusto mayormente». Ella le sonrió. «Todavía estoy decidiendo sobre ti». «Justo». Él la acercó, besando la parte superior de su cabeza. «Seguiré trabajando en ello». El centro comunitario abrió 6 meses después con gran fanfarria. Sophie se paró en el escenario, cortando la cinta mientras docenas de niños vitoreaban. Julian observó desde la audiencia, el orgullo irradiando de cada parte de él. Esta era su pareja, su igual, la mujer que había tomado su imperio y le había dado un corazón. Esa noche él la llevó a la azotea de Sterling Innovations. La ciudad se extendía debajo de ellos en una alfombra de luces, hermosa e infinita. Él había arreglado una cena privada, velas parpadeando con la brisa. «Tengo algo para ti», dijo Julian mientras terminaban el postre. Él sacó una pequeña caja de su bolsillo y la respiración de Sophie se cortó. «Julian, espera». Él abrió la caja, revelando no un anillo, sino una llave. «Esta es la llave a una nueva oficina. Tu oficina en el piso 20 junto a la mía. Socio en Sterling Innovations. División sin cuesta en todas las decisiones». Sophie miró fijamente la llave, lágrimas corriendo por su cara. «Me estás dando la mitad de tu compañía. Te estoy dando lo que te has ganado». Él le tomó la mano. «Pero también estoy pidiendo algo a cambio». Él dejó la llave a un lado y sacó una segunda caja. Esta contenía un anillo, una simple banda de platino con un solo diamante que atrapaba la luz de las velas. «Sé que es rápido», dijo Julian, su voz temblando ligeramente. «Sé que solo hemos estado juntos por unos meses, pero también sé que quiero pasar el resto de mi vida demostrando que soy digno de ti, que puedo ser el compañero que mereces en los negocios y en la vida». Él se arrodilló sobre una rodilla. «Sophie»,
Starling, ¿te casarás conmigo? Sophie lo miró a este hombre que la había herido tan profundamente y luego había luchado tan duro para curar esas heridas. Ella pensó en el viaje que habían tomado de la humillación al respeto, del odio al amor. Ella pensó en el riesgo y la seguridad, en conformarse y alcanzar algo extraordinario. Sí, ella dijo, tirándolo de pie. Sí, me casaré contigo. Julian la barrió en sus brazos, haciéndola girar mientras ella reía. Cuando él la sentó, él deslizó el anillo en su dedo y la besó con una pasión que todavía le hacía las rodillas débiles. Te amo, dijo él contra sus labios. Pasaré cada día mostrándote cuánto tú mejor. Sophie sonrió, sus ojos brillando, porque no soy la mujer que aceptará nada menos que todo ya. Bien, Julian murmuró, acercándola. No te querría de ninguna otra manera. Mientras ellos estaban juntos en esa azotea, las luces de la ciudad centelleando alrededor de ellos, Sophie se dio cuenta de que a veces las mayores historias de amor no eran las seguras. Ellas eran las que te forzaban a crecer, a luchar, a convertirte en la mejor versión de ti misma. Ella había caminado a través del fuego para llegar aquí, pero de pie en los brazos de Julian, ella sabía que cada cicatriz había valido la pena. Ellos se casaron 6 meses después en una pequeña ceremonia rodeados de amigos y familia. Owen asistió, trayendo una cita y genuinamente sonriendo cuando abrazó a Sophie. El centro comunitario prosperó, expandiéndose a 3 ubicaciones más a través de la ciudad, y Sterling Innovations floreció bajo su liderazgo conjunto, llegando a ser conocido no solo por las ganancias, sino por la innovación con propósito. Años después, cuando la gente preguntaba a Sophie cómo ella terminó con Julian Blackwood, ella sonreiría y diría que a veces el amor no es sobre encontrar a alguien perfecto, es sobre encontrar a alguien dispuesto a volverse mejor por ti y tener el coraje de creer que ellos pueden en cada mañana. Cuando Julian le trajo su café y besó su frente antes de que ellos comenzaran su día, Sophie supo que ella había hecho la elección correcta. No la segura, sino la real, la que los había transformado a ambos en personas dignas del amor extraordinario construido juntos. Gracias por tomar el tiempo para escuchar esta historia. Si disfrutaste este contenido, no olvides hacer clic en me gusta. Comparte esta historia con tus amigos y familia. Suscríbete al canal para que no te pierdas más y significativas historias.